asesinato era legal en nuestro pueblo. Crecí viéndolo a los 8 años mientras me tomaba un batido de chocolate y crema de cacahuete en la cafetería del barrio. Vi a un hombre entrar y matar a 2 personas. No había malicia en sus ojos, ni odio. Era solo un tipo normal que le sonrió a la camarera y me guiñó un ojo. Mamá me dijo que siguiera bebiendo el batido y lo hice, lamiendo el exceso de nata montada mientras se llevaban los cuerpos y limpiaban la sangre que se había acumulado en el suelo. Aún podía ver motas blancas en el rojo y se me revolvió el estómago, pero no sentí miedo. No tenía por qué. Nadie gritaba ni lloraba. El hombre que les había disparado se sentó a comer una hamburguesa con patatas, sin pestañear. Esa fue mi primera experiencia con la muerte. Sin reglas que prohibieran el asesinato, uno pensaría que un pueblo se destrozaría a sí mismo. No fue eso lo que ocurrió. El asesinato era legal, sí, pero no sucedía todos los días. Sucedía cuando la gente sentía el impulso. Mamá me lo explicó cuando tuve edad para entenderlo. El impulso era un fenómeno que había estado afectando a los habitantes del pueblo mucho antes de que yo naciera y no había una forma real de detenerlo, así que no se detuvo. Mamá me contó que había matado a su primera persona a los 17 años, a su profesor de matemáticas. No hubo razón ni motivo. Mamá dijo que simplemente se despertó un día y quiso matarlo. Ese asesinato en particular se convirtió en una especie de cuento para dormir que me arrullaba. No me gustaba su sonrisa cuando me hablaba de su crimen. A veces me asustaba que fuera a matarme a mí también. Al crecer, vivía en un estado de tensión constante. Cada día me despertaba y me ponía la mano en la frente, haciéndome la misma pregunta. Quería matar a alguien. Esos pensamientos se convirtieron en paranoia cuando no estaba seguro de lo que sentía. Y no era como si no supiera de qué iba la cosa. Papá me enseñó a usar un cuchillo y a sostener un arma correctamente, y mamá me dio lecciones sobre cómo desmembrar cuerpos. Ambos querían que se diera al impulso cuando inevitablemente me golpeara. Yo quería encajar. Cuando empecé la secundaria, nuestros vecinos fueron descubiertos matando y canibalizando a sus hijos, convirtiéndolos en caldo de huesos. Yo conocí a los 2 niños, Claudio y Clara. Jugaba con ellos en su jardín y comía galletas a su lado. Clara me dijo que quería ser enfermera de mayor y Claudio solía tirarme de las coletas para llamar mi atención. Eran como hermanos para mí. Daba igual lo que dijeran mis padres o mis profesores. Mi estómago se seguía retorciendo al pensar que mis vecinos hubieran hecho algo así. Días después de que llegara la policía, vi a la señora Jensen regando sus plantas. Pero cuando miré más de cerca, no había agua. Solo sostenía una manguera vacía sobre sus preciadas rosas. Me puse de puntillas, asomándome por encima de nuestra valla. Señora Jensen, estoy bien, Elena. Su voz no sonaba bien. ¿Está segura?, pregunté. Señalé la manguera que agarraba con fuerza. Se le ha olvidado abrir el grifo, lo sé. Señora Jensen, respiré hondo antes de poder contenerme. ¿Le gustó matar a Claudia y a Clara? Pues sí, canturreó. Claro que me gustó, asentí. Pero, ¿no los quería? No respondió por un instante antes de salir de su ensimismamiento y volverse hacia mí con una sonrisa radiante, demasiados dientes.
Esa fue la primera vez que empecé a cuestionar el impulso. Se suponía que te hacía sentir bien, que actuaba como un alivio, un peso quitado del pecho. Matar a otro ser humano era exactamente lo que la gente de nuestro pueblo necesitaba. Pero ¿y matar a sus familias y a sus hijos? ¿De verdad los hacía sentir bien? Al mirar a mi vecina, no pude ver la alegría que mi madre describía. De hecho, no pude ver nada. Su expresión era de una vacuidad que me asustaba. Era el olvido devolviéndome la mirada, despojado de toda emoción humana real. La sonrisa de la señora Jensen se estiró por sus labios, como si pudiera sentir mi incomodidad. Me di cuenta de que aún no se había limpiado las manos. Las uñas de la señora Jensen seguían manchadas de un aterrador tono rojo. En lugar de responder, la mujer se movió hacia mi valla con pasos lentos y vacilantes. Se arrastraba, como si moverse le causara dolor, una agonía que yo no podía comprender. Era exactamente lo que mi madre había insistido que no existía al matar: el dolor. La humanidad, todos los adultos nos decían que no sentiríamos esas cosas al matar. No sentiríamos remordimiento ni desprecio. Simplemente nos sentiríamos bien. Era una liberación, como agua fría recorriéndonos. Nunca en nuestras vidas nos sentiríamos mejor que cuando estuviéramos matando, y nuestra primera vez sería algo especial. Cuando los dedos de la señora Jensen, todavía resbaladizos por la sangre de sus hijos, se aferraron a la valla de madera, me quedé paralizada. Su sonrisa maníaca se torció y se contorsionó en un lamento silencioso, y sus ojos, antes vacíos, se abrieron de par en par como si me viera por primera vez. «Quiero ir a casa», susurró, apretando la valla de madera hasta que sus propios dedos sangraron. «Puedes decirles que me dejen ir a casa. Me gustaría ver a mis hijos, ahora mismo. ¿Me oyes?» La señora Jensen no me estaba mirando. En cambio, su mirada estaba clavada en el aire. Estaba llorando, gritándole algo que solo ella podía ver, y por un momento me pregunté si los fantasmas eran reales. Me giré para ver si había algún fantasma, concretamente los de sus hijos, pero no había nada. Solo hojas de otoño girando en el aire en bonitas ondas. La señora Jensen está enferma, me dijo mamá una vez que estuve sentada en la mesa, comiendo helado derretido. Sabía a vómito bajando por mi garganta. No volví a ver a la señora Jensen después de eso. Bueno, sí la vi, pero se veía diferente. No de una manera espeluznante, aunque sí noté que su color de pelo había cambiado. Recordaba que era de un profundo tono castaño, y cuando mi vecina regresó con una sonrisa aún más amplia, era más bien de un blanco rubio. Cuando pregunté por esto, mamá me dijo que era un cambio de imagen. El impulso afectaba a la gente de diferentes maneras, y en el caso de la señora Jensen, después de superar su crisis, había decidido cambiar. Las palabras de mamá pretendían ser tranquilizadoras, añadiendo que no había razón para tener miedo del impulso. Pero yo no quería ser como la señora Jensen y tener un colapso mental por mi asesinato. Quería ser como mamá y tomarme una copa de vino y reírme de la sensación de quitar una vida. La señora Jensen fue mi primer atisbo real de la negatividad de matar. Morir, por ejemplo, no se temía. Desde pequeños
Se nos había enseñado que era una parte vital de la vida y que morir significaba encontrar la paz. Cuando empecé el instituto, esperaba que ocurrieran asesinatos. La pubertad era cuando el impulso florecía por completo. Las armas estaban permitidas, pero solo fuera de las clases. En otras palabras, bajo ninguna circunstancia debíamos matarnos en clase, pero los pasillos eran campo libre. Vi intentos durante mi primer año, pero ningún asesinato real. Annalise Duval era tristemente conocida como la chica de penúltimo curso que rechazó el impulso y fue expulsada del instituto. Como el día de su intento de asesinato, yo estaba en cama con una gastroenteritis. Solo conocía la historia de oídas. Al parecer, la chica había intentado matar a su madre en casa, falló y luego irrumpió en el instituto, gritando sobre risas en las paredes y gente susurrándole en la cabeza. Obviamente mi compañera fue etiquetada como loca y a juzgar por su hemorragia nasal, el cuerpo de la chica había rechazado finalmente el impulso y su cerebro se estaba volviendo loco. Las hemorragias nasales eran un efecto secundario común. Oí historias de chicos que decían que había sangre por todas partes, en sus manos y en su cara, embadurnada bajo su barbilla. Había estado gritando pidiendo ayuda, pero nadie se atrevía a acercarse a ella, como si el rechazo fuera contagioso. Annalise sobrevivió por los pelos. Todavía la veía en mi paseo diario en bicicleta al instituto. Siempre estaba sentada con las piernas cruzadas frente al bosque con los ojos cerrados, como si estuviera rezando. El rumor era que, después de ser echada por sus padres, la chica deambulaba sin rumbo, murmurando sobre gente que susurraba y risas en su cabeza. Era obvio que su rechazo había afectado seriamente su estado mental, pero sentía pena por ella. En mi 14º cumpleaños confundí un malestar estomacal y unos calambres con el impulso, que resultó ser mi primera regla. Recuerdo volver a casa en bicicleta, presenciando cómo un hombre le cortaba la cabeza a otro con un hacha. Es curioso. Pensé que ya estaría insensibilizada a ver restos humanos. Vi la pasión en el rostro del hombre mientras blandía el hacha, clavándola con fuerza, cortando a través del hueso y sin detenerse, incluso cuando el rojo intenso salpicó su cara y su ropa. No paró hasta que la cabeza golpeó el suelo, y eso hizo que el estómago se me subiera a la garganta. Luego fue la vacuidad en sus ojos, la sonrisa crispada mientras sostenía el hacha como un premio. Una parte de mí quería quedarse para ver si tenía una reacción similar a la de la señora Jensen. Quería saber si se arrepentía de lo que había hecho, pero una vez que nuestras miradas se cruzaron y su sonrisa se ensanchó, mientras la punta de su bota pateaba el cuerpo inmóvil del tipo, me di la vuelta y pedaleé más rápido, con los ojos empezando a llorar. No tardé mucho en sentir cómo mi almuerzo ascendía por mi garganta y tuve que abandonar mi bicicleta en el arcén, vomitando macarrones con queso sin digerir sobre el asfalto humeante. No le conté a mamá lo del hombre y, lo que es más importante, mi extraña reacción a su asesinato. No se suponía que me sintiera mal del estómago. El asesinato era normal. No me iba a meter en problemas por ello. Así que, ¿por qué me enfermaba verlo? Me habían enseñado de niña que las reacciones viscerales eran normales y que estaba bien tener miedo de matar y del asesinato. Sin embargo, lo que nuestros cerebros nos decían que era correcto no siempre era la verdad.
Nuestro profesor levantó un oso de peluche y clavó un cuchillo de trinchar en su relleno. Todos gritamos hasta que el profesor nos dijo que al oso no le importaba morir. De hecho, estaba listo para encontrar la paz y no le había dolido. En otras palabras, teníamos que ignorar lo que nuestras mentes nos decían que era malo. Mamá me dijo que definitivamente empezaría a tener sentimientos contradictorios antes de mi primer asesinato, pero que no era nada de lo que preocuparse. Pero yo sí me preocupaba. Empecé a preguntarme si me convertiría en la próxima Annalise Duval. Quizás las dos nos haríamos amigas, compartiendo nuestras alucinaciones juntas. Mi 17º cumpleaños llegó y pasó y todavía ni rastro del impulso. Noté que mamá empezaba a impacientarse. Tenía la rutina de venir a tomarme la temperatura cada mañana, sin importar si me sentía enferma o no. ¿Cómo te encuentras? No pude evitar notar que la sonrisa de mamá era falsa. Dejó mi desayuno en una bandeja frente a mí, y cuando me arriesgué a mordisquear una tostada, soltó la bomba. Elena, tienes casi 18 años, dijo. Noté que sus manos estaban apretadas en puños. ¿Sientes algo? Consideré mentir, aunque entonces tendría que matar a alguien, y sin el impulso estaba bastante segura de que no sería capaz de hacerlo. No lo sé, respondí honestamente, apoyándome en las almohadas. La mayoría de los chicos de mi clase me interrumpió con un siseo frustrado. Sí, lo sé. Todos han matado a alguien y tú no. Entrecerró los ojos. La gente está empezando a darse cuenta, Elena. Habló a través de una sonrisa que era claramente una mueca. Y cuando la gente empieza a darse cuenta, sospecha. He estado al teléfono con 3 médicos diferentes esta mañana y todos quieren citarte para una resonancia magnética, solo para asegurarse de que las cosas son normales. Una resonancia, casi me atraganto con la manzana que estaba masticando. Sí, mamá suspiró. No podemos ignorar que las cosas no son normales. Tienes 17 años y no has tenido ni un solo impulso de matar. El mínimo para tu edad es una muerte, dijo. Mínimo, Elena. No has matado a nadie y cuando saco el tema, cambias de conversación. Cambiaba de conversación porque empezaba a preguntar si quería practicar. No estaba segura de lo que significaba practicar, pero por la mirada ligeramente maníaca en sus ojos, mi madre no estaba hablando de muñecas ni de osos de peluche. Era normal practicar el asesinato. Incluso había gente que se ofrecía voluntaria como objetivo en el desguace local. La mayoría eran ancianos. Joey Cunningham empezó a entrenar para matar cuando tenía 12 años. 5 años después, Joey había acumulado un total de 14 muertes. Nunca dejaba de recordárselo a todo el mundo en casi todas las clases. Podía sentir el sabor agrio de la manzana en el fondo de mi boca. Mamá solo intentaba ayudar, y no es que yo hiciera esto a propósito. La idea de ir al desguace y matar gente, incluso si me daban permiso, no me resultaba atractiva en lo más mínimo. Estoy bien, dije, y cuando los ojos de mamá se oscurecieron, añadí, quiero decir, tengo tiempo libre después de clases y que quería terminar con quizás. Pero la palabra se enredó en mi boca cuando le di un mordisco a la manzana y el dolor me golpeó. Un dolor punzante, suficiente para hacer que mi cerebro girara sobre su eje. Por un momento
Mi visión se nubló y me quedé parpadeando hacia mi madre, que se había convertido más en una silueta que en una persona real. Fui consciente de que la manzana se me caía de la mano, pero no podía pensar con claridad. El dolor venía en oleadas, explotando en mi boca. Cuando estuve segura de que podía moverme sin que me diera vueltas la cabeza, me llevé instintivamente la mano a la boca para calmar el dolor, pero eso solo lo empeoró. ¡Joder! ¿Me había roto un diente? Parpadeando a través de una visión borrosa, sabía que mi madre estaba allí. Pero también había algo más. Como si mi realidad se estuviera fragmentando, dejando que otra se filtrara. De repente no tenía ni idea de dónde estaba, y una familiar sensación de miedo empezó a trepar por mi columna vertebral. Pero la cosa es que yo sabía exactamente dónde estaba. Había conocido este pueblo, esta casa, toda mi vida, así que esa sensación de miedo no tenía sentido. Sin embargo, cuanto más le daba vueltas a la idea en mi mente, con el dolor golpeando como rayos, algo estaba floreciendo. No tenía sentido, y sin embargo también lo tenía en los profundos recovecos de mi mente. Esa sensación era familiar, y la había sentido antes. Pero por mucho que entrecerrara los ojos, no podía distinguirla. Cuando volví a entrecerrar los ojos, un repentino chillido resonó en mi cráneo, y me tomó un momento desorientador darme cuenta de que lo que oía eran risas histéricas, que parecían hacerse más y más fuertes, abarcando mis pensamientos hasta ser ensordecedores. No solo eso, las paredes se movían, apareciendo y desapareciendo de la existencia antes de estabilizarse aparentemente. Parpadeé. ¿Estaba perdiendo la cabeza? Quizás este era un efecto secundario de rechazar el impulso. Elena, la voz de mamá, atravesó la risa fantasma, que se desvaneció, y parpadeé rápidamente. Cariño, ¿estás bien? Sí. La palabra salió de mi boca antes de que el pensamiento pudiera cruzar mi mente. Sacudí la cabeza tragando saliva. Sí, estoy bien. Ella asintió, aunque su expresión se oscureció, escrutadora. Sabía que estaba deseando meterme en una resonancia magnética. De acuerdo, termina tu desayuno. Las clases empiezan en 1 hora. Mamá se detuvo en el umbral. De verdad creo que practicar el asesinato ayudaría mucho. Se fue y yo puse los ojos en blanco, imitándola. Me encogí cuando otra ola de risas golpeó mis oídos. Débil, pero muy presente. Definitivamente no era producto de mi imaginación. Al mirarme en el espejo de mi habitación, no tenía ningún diente flojo, pero incluso al pensar eso, el pánico comenzó a anidarse en la raíz de mi estómago. Mi cerebro no se callaba de camino al instituto. Mi estómago se retorcía y se revolvía, intentando proyectar aquella mísera rebanada de pan tostado. Annalise Duval se había quejado de un diente flojo antes de rechazar el impulso. ¿Era eso lo que me iba a pasar a mí? ¿Era todo por culpa de esa estúpida manzana? En el instituto me sorprendió que me acorralara un compañero con el que había cruzado quizás 5 palabras en todo nuestro tiempo en el Instituto Briarwood. Kaz Isaacs fue uno de los primeros chicos de mi clase en ser golpeado por el impulso, y casi acaba como Annalise Duval. Ni siquiera creo que fuera el impulso. Creo que fue impulsado a matar por las emociones, algo que tantos adultos habían intentado decirnos que no era real. Kaz era un caso confuso en el que
un adolescente había florecido temprano o no lo había hecho en absoluto y había actuado por su propia voluntad. Kaz no necesitaba el impulso. A mitad de la clase de matemáticas, 2 años antes, yo estaba soñando despierto con la lluvia. Rara vez llovía en Brightwood, cada día era pintoresco, pero yo recordaba la lluvia. Sabía lo que se sentía al golpearme la cara, al caer en mi boca abierta y llenar mis manos ahuecadas. Recordaba la sensación de empapar mi ropa y pegar mi pelo a la nuca. Sin embargo, cuando le pregunté a mamá si alguna vez iba a llover, puso una cara extraña. Cariño, en Brightwood no llueve. Nunca llovía. Entonces, ¿dónde había saltado yo en los charcos? Tenía la mirada fija en el cristal de la ventana, tratando de imaginar cómo se vería una gota de lluvia deslizándose por el vidrio cuando Kaz Isaac soltó un suspiro exagerado detrás de mí. Delante de él, Jessa Pollux había estado golpeando su bolígrafo en el escritorio. Al principio no era molesto, pero luego siguió haciéndolo tac, tac, taquiti, tac. Y entonces se volvió molesto. Supe que era molesto porque Kaz le pidió educadamente 3 veces que dejara de hacer ruido. Jessa, para. Gimió medio dormida sobre sus brazos. Cuando ella continuó, su tono se endureció. ¿Puedes dejar de hacer eso? Ella lo ignoró y, si acaso, golpeó más fuerte. Había crecido sabiendo que el impulso llegaba sin aviso, motivo o razón. Sucedía, te gustara o no. Kaz era diferente. Su caso era raro. Esta vez sí tenía un motivo, y a pesar de lo que nos enseñaron que matar no requería una razón y no era impulsado por emociones negativas, Kaz fue impulsado por la ira. Esta vez lo vi suceder claramente. Cuando capté un movimiento por el rabillo del ojo, me giré con el resto de la clase para ver a Kaz a medio levantar de su silla con los dedos alrededor de un cuchillo. Ya estaba sonriendo, ya emocionado con la idea de matar. El impulso lo había golpeado. Hasta ese momento era un chico tranquilo que no se metía con nadie. Jessa supo al instante lo que iba a hacer, incluso sin darse la vuelta. Como un animal, Kaz ya tenía un fuerte agarre en su coleta y tiró de ella hacia atrás. Aunque en modo de lucha o huida, la chica gritaba y se agitaba. No quería morir, pensé. ¿Era eso normal? Mamá siempre insistía en que si era nuestra hora, era nuestra hora. Si alguien nos atacaba, incluso miembros de la familia, debíamos aceptarlo. Vi el momento en que su codo golpeó la boca de Kaz, justo cuando él clavaba la hoja en su cráneo. Hasta entonces Kaz había estado consumido por un frenesí eufórico, intoxicado por la oscura emoción de matar. Era como si la idea de acabar con una vida lo hubiera elevado brevemente a un estado de pura euforia. Mientras crecía, las historias de mamá hablaban de encontrar un placer retorcido en el asesinato. Y por un momento, al ver esa mirada en los ojos de mi compañero, entendí por qué describía el acto de matar como una descarga de adrenalina. Era una locura que no entendía, una demencia total y desenfrenada que me provocaba escalofríos. Esto era exactamente de lo que hablaba mamá. Lo describía como flotar en una nube, con agua tibia acumulándose bajo sus pies. Pero tan abruptamente como lo había envuelto, ese brillo de otro mundo se desvaneció de los ojos de Kaz. Se desplomó de rodillas, con una mano tapándose la boca, el cuchillo resbalando de su agarre. Ya es suficiente, anunció nuestra profesora. Kaz, ve a limpiarte.
Cuando no respondió, le espetó: «Señor Isaacs». Entonces reaccionó, su mirada dirigiéndose a sus manos cubiertas de sangre. Parecía estar en otro planeta, balanceándose de un lado a otro. Hubo un momento en que me encontré con su mirada entrecerrada y él inclinó lentamente la cabeza, como si estuviera confundido, asustado. Cuando Kaz levantó la cabeza, vi gruesas gotas de sangre goteando por su barbilla, acumulándose en sus dedos. Era la misma mirada que había visto en el rostro de la señora Jensen. Kaz parpadeó de nuevo, antes de darse cuenta de la sangre. Mierda, gimió, su voz ahogada, sus ojos llenos de pánico se movían salvajemente. Sin otra palabra, se puso en pie de un salto, tropezando hacia la puerta de la clase. Cuando le pregunté qué había pasado al día siguiente, me explicó que solo fue una reacción anormal y que estaba bien. Pero las palabras de Kaz eran extrañas. Ni siquiera me miraba y su sonrisa era demasiado grande. Consiguió su primera muerte, sin embargo, así que eso le dio el derecho a presumir como el primer alumno de segundo año en alcanzar la mayoría de edad. Kaz Isaacs y Annalise Duval tuvieron experiencias similares. Uno de ellos había perdido claramente la cabeza, mientras que el otro aparentemente lo había evitado. Y hablando de Kaz, no era normal que me hablara en el instituto, pero ahí estaba bloqueándome el paso a la clase. Oye, se interpuso rápidamente frente a mí cuando intenté apartarlo. Hubo un tiempo, el año anterior, en que consideré pedirle que fuera mi pareja para el baile de fin de curso. Era un chico razonablemente atractivo, con un pelo oscuro rojizo que se rizaba ligeramente al asomar por debajo de una gorra de béisbol gastada, una sonrisa torcida que nunca era genuina, siempre inclinada más hacia la ironía. Pero entonces recordé lo que le hizo a Jessa. Recordé el sonido de su cuchillo, cortando piel, cartílago y hueso, y a pesar de sus gritos, sus lamentos animalescos para que parara, él siguió, clavándolo más y más en su cráneo. No pude mirarlo a los ojos después de eso. Kaz inclinó la cabeza. ¿Podemos hablar? No. Todavía me dolía la boca y estaba cuestionando mi cordura, así que hablar con Kaz no estaba realmente en mi lista de cosas por hacer esa mañana. Kaz no se movió, extendiendo un brazo para que no pudiera pasar. ¿Tienes dolor de muelas, por casualidad? Para enfatizar sus palabras, se metió el dedo en la boca, pasando el índice por sus incisivos superiores. Como un dolor de muelas fuerte. Su voz sonaba ahogada por su dedo. Kaz se inclinó hacia adelante arqueando una ceja. Lo tienes, ¿verdad? Ahora mismo sientes como si toda tu boca estuviera en llamas y sin embargo no detectas ningún diente flojo. Las palabras del chico enviaron una astilla de hielo por mi columna vertebral. Tenía razón, no me había sentido bien desde que mordí esa manzana. Cuando no dije nada, su labio se torció en una mueca. De acuerdo, no quieres hablar. Levantó dos dedos en un saludo. Allá tú, ¿qué quieres decir?, pregunté, sobre todo para seguirle la corriente. Se encogió de hombros. Quizás espera unos días y luego ven a hablar conmigo, ¿vale? Las palabras de Kaz no me afectaron realmente hasta varios días después. Me desperté con la boca palpitante arrodillada sobre el cadáver de mi madre. El impulso finalmente había llegado. Era algo que había estado anticipando y temiendo toda mi vida
aterrorizada de no tenerlo y terminar siendo excluida por mis seres queridos. Pero cuando vi el cuerpo de mi madre y el vago recuerdo de clavarle un cuchillo de cocina en el pecho, me golpeó. No me sentí feliz ni aliviada. Sentí que había hecho algo malo, que era lo que no debía pensar. Matar era bueno, las palabras resonaban en mi mente. Matar era nuestra forma de liberación. ¿Cómo podía pensar eso cuando tenía un cuchillo apretado entre mis dedos? El arma que la había matado, que la había herido. ¿Cómo se suponía que esto me haría sentir bien? Los ojos de mi madre estaban cerrados, en paz, como si hubiera aceptado su muerte. Los dientes de la hoja goteaban un rojo oscuro y profundo, y supe que debería haber sentido algo, alegría o felicidad, excepto que todo lo que sentía era vacío y entumecimiento y una sensación jodidamente equivocada. Soledad. Sentí la desesperación en su forma más pura, que comenzó a devorarme desde dentro mientras salía de mis pensamientos confusos. No se suponía que gritara, no se suponía que llorara, pero me ardían los ojos y sentía que me estaba asfixiando. Vi destellos en rápida sucesión, una habitación llena de siluetas en movimiento y el olor a café. Mamá nunca me dejaba probar el café y estaba segura de que nunca lo teníamos en casa. Entonces, ¿cómo conocía la sensación de que me bajara por la garganta? Igual que en mi habitación, las paredes empezaron a moverse. Esta vez me puse en pie de un salto y pasé por encima del cadáver de mi madre, golpeándolas con las manos. Eran reales. Casi como una señal, ahí estaba de nuevo. Risas, fuertes carcajadas histéricas que resonaban al ritmo del dolor sordo que me golpeaba en una muela. Parpadeando a través de una intensa niebla que ahogaba mi mente, mi primer pensamiento coherente fue que sí, Kaz tenía razón. Tenía un diente flojo y cuando estuve segura de eso, me metí los dedos ensangrentados en la boca, tratando de encontrarlo. Agarré el cuchillo febrilmente, con la primera intención de cortarlo, cuando llamaron de repente a la puerta principal. Resbalando descalza sobre la sangre que se acumulaba en el suelo de nuestra cocina, luché por llegar a la puerta sin vomitar las entrañas. Annalise Duval estaba en mi umbral. La había visto con extrañas combinaciones de ropa, pero esta era definitivamente llamativa. La chica llevaba un vestido de novia que le quedaba grande, el velo apenas sujeto a la maraña de rizos desgreñados que nunca se peinaba, parpadeando hacia mí a través de un cabello rubio desaliñado. Casi parecía un ángel. El vestido en sí estaba sucio, con sangre y tierra manchando el corsé y la falda rota. Hola, Elena. La chica levantó una mano a modo de saludo. Su sonrisa no era enloquecida como la habían descrito mis compañeros, en cambio era triste. La mirada de Annalise se posó en mis manos cubiertas con la sangre de mi madre, pero apenas pareció inmutarse. ¿Quieres ver a la gente de la pared? Hasta entonces había ignorado sus desvaríos. Pero cuando empecé a oír las risas, la gente de la pared no sonaba tan loco después de todo. Asentí. ¿Puedes oír las risas?, pregunté. A veces. ¿A veces? Dio una vuelta con el vestido. Así empezó para mí. Risas. Oí muchas risas y luego encontré a la gente de la pared. Me encogí cuando se acercó tanto que casi me asfixiaba
Nadie me cree y es triste. Solo intento hablarle a la gente de la pared, pero me tachan de loca. Dicen que algo anda mal en mi cabeza. Annalise se llevó 2 dedos a la sien y apretó el gatillo imaginario, poniendo los ojos en blanco, como si imitara su propia muerte. No soy yo la que está mal, sé lo de la gente de la pared y las risas, sé por qué asesiné a mi mamá. Annalise, dije con calma, ¿puedes decirme a qué te refieres? Sus ojos estaban parcialmente vacíos. Ese único destello de coherencia se desvanecía rápidamente. En lugar de hablar, la tomé suavemente del brazo y la llevé por el camino de entrada. ¿Puedes enseñarme lo que encontraste? Annalise bailoteó delante de mí, tropezando con su vestido de novia. Ladeó la cabeza. ¿Tú también mataste a tu madre? Sus labios se crisparon. ¡Qué gracioso! Según la gente de la pared, no se supone que mates a nadie hasta el final de la 3ª temporada. La chica parpadeó, riendo, y me obligué a correr tras ella. Vaya, era rápida, incluso con un vestido de novia. Annalise saltó por la acera, girando y dando vueltas, como si estuviera en su propio mundo. Antes de aterrizar frente a mí, su expresión casi parecía cuerda. Me pregunto qué estación será. ¿Será verano? ¿Quizás otoño o invierno? Supongo que no depende de ti, ¿verdad? Depende del impulso. Riendo de nuevo, la chica me agarró la mano, sus uñas clavándose en mi piel. Vislumbré una sola gota de sangre correr de su nariz, que rápidamente se limpió con la manga de su vestido, dejando una mancha escarlata. Vamos a ver la gente de la pared, Elena Canturrio. A medida que sus pasos se volvían más vacilantes, la sangre corría por su barbilla, manchando la acera. No sé si la coherencia alguna vez golpeó realmente a Annalise Duval, pero sabiendo que estaba sangrando, sus pasos se volvieron más rápidos, más frenéticos, y yo aceleré mi propio ritmo. Tu nariz fue todo lo que pude decir. Annalise asintió con una sonrisa triste. Lo sé, dijo. No te preocupes, parará cuando me calle. Su sonrisa se ensanchó. Pero, ¿y si no me callo? ¿Y si te enseño a la gente de la pared? Para mi sorpresa, saltó hacia adelante y extendió los brazos, echando la cabeza hacia atrás y gritando al cielo. ¿Y si no me callo? Annalise se rió. ¿Qué va a hacer la gente de la pared, ¿Me vais a hacer explotar el cerebro? Cuando la gente empezó a salir de sus casas para ver qué pasaba, la arrastré corriendo. ¿Estás loca? Sí sé. Quizás. Annalise parecía flotar entre la conciencia y lo que coño le hubiera hecho el impulso. No te preocupes, solo están fisgando. ¿Qué? La chica tenía la capacidad de atención de una piedra. Su mirada se dirigió al cielo. Van a apagar el sol para que no pueda enseñártelo. Sus palabras no significaron nada para mí hasta que las nubes comenzaron a oscurecerse. Tal como Annalise había predicho, el cielo empezó a oscurecer. Sabe que de alguna manera esta chica supuestamente loca sabía cuándo iban a suceder las cosas, solo aceleró mis pasos hasta convertirlos en una carrera. Oye, a mitad de la calle Cas Isaacs venía en bicicleta hacia nosotros, lo que me pareció extraño. Cas no tenía bicicleta, iba al instituto en autobús. ¡Elena! Saludándome con una mano y agarrando el manillar con la otra, Cas pedaleó más rápido. ¡Hey!
¿Quieres que salgamos? Fiscando, dijo Annalise en voz baja. Ignorando a Kaz, asentí a Annalise para que siguiera, aunque el chico no se rindió. Nos dimos la vuelta y nos alcanzó fácilmente derrapando en el borde de la acera. Cuando se detuvo bruscamente frente a nosotros, su mirada se posó en Annalise. Arqueó una ceja. ¿No deberías estar rezando en el bosque? La chica retrocedió como un gato, siseando. Fisgón. Kaz me lanzó una mirada. De toda la gente con la que podrías haberte hecho amiga, eliges a Annalise Duval. Sus ojos se suavizaron cuando lo ignoré y tiré de la chica más lejos por la calle. Kaz nos siguió lentamente en su bicicleta. ¿A dónde vais? De todos modos, no es tarde, eran las 4 de la tarde. Decidí seguirle la corriente. Vamos a ver a la gente de la pared. Estás de broma. ¿Te parece que estoy de broma? Dirigí mi atención hacia él. Me preguntaste si tenía dolor de muelas, ¿verdad? Su expresión se arrugó. ¿Lo hice? Noté que Annalise se aferraba más a mí con él cerca, pegándose a mi lado. Cada vez que él se movía, ella se encogía, apretando más fuerte mi brazo. La chica nos estaba llevando al bosque, y juraría que cuanto más nos acercábamos al claro, más gente del pueblo aparecía de la nada. Una anciana nos saludó, seguida de un hombre con un perro y luego un grupo de chicos del instituto. Annalise entrelazó sus dedos con los míos, tirando de mí a través del claro. Kaz la siguió, vacilante, pedaleando sobre el terreno irregular. Una vez más, creo que esto es una mala idea, dijo con voz cantarina. Deberíamos volver. Cuando se volvió demasiado peligroso para su bicicleta, la abandonó y se unió a mi lado. Elena, la chica está loca, sisió. Kaz, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a conseguir con esto, excepto perderte? Quiero saber si dice la verdad, murmuré en respuesta. Se burló. ¿Decir la verdad? Mira este lugar. Extendió los brazos, señalando el bosque que se oscurecía rápidamente. No hay nada aquí. No. Annalise corrió hacia adelante, tambaleándose sobre el terreno difícil. No, está justo aquí. Todavía luchaba contra una hemorragia nasal y sus palabras comenzaban a arrastrarse. La chica se giró hacia Kaz. Estás fisgando, espetó, acercándose a él hasta que estuvieron cara a cara. Deja de fisgar, dijo, sus dedos hurgando bajo la falda de su vestido de novia, de donde sacó un cuchillo y se lo apretó contra la garganta. Si vuelves a fisgar, te abriré en canal. Kaz asintió. Entendido, Rubita. No fisgaré. Annalise no se movió por un segundo, sus manos temblando al sostener el cuchillo. No vas a volver a decirme que estoy loca, susurró. No estás loca, dijo Kaz secamente. Dilo otra vez. No estás loca, gritó, cuando ella aplicó presión a la hoja. ¿Puedes dejar de agitar eso? Por Dios. Annalise me dedicó una sonrisa y me tomó un segundo darme cuenta. Kaz tenía miedo del cuchillo, tenía miedo de morir, lo que significaba que, le gustara o no, el chico de hecho no había cedido al impulso. Pensé que la chica iba a cortarle el cuello a Kaz con deleite, pero en cambio le pasó el brazo por el suyo como si de repente fueran los mejores amigos. Vamos, Elena, bailoteó hacia adelante, tirando del chico con ella. Estamos cerca. No estaba segura de eso. Lo que sí estábamos, sin embargo, era perdidos. Cuando los tres nos detuvimos, estaba completamente oscuro y me costaba ver delante de mí.
Anneliese, sin embargo, caminó directamente hacia el aire y lo señaló con una sonrisa. Tachan, farfullando a través de la sangre acumulada, soltó una carcajada. Mirad. Kaz, que seguía incómodamente pegado a ella, por mucho que se esforzara por alejarse, me lanzó una mirada que apenas pude distinguir. Perdona, ¿qué he dicho? ¿Que nos íbamos a perder? ¿Que Anneliese está certificadamente loca y probablemente nos va a matar? Al principio pensé que realmente estaba loca. Quizás la condición de Anneliese era contagiosa. Podía oírlo de nuevo. Risas. Pero esta vez venían exactamente de donde Anneliese estaba señalando. Cuando la chica golpeó su mano contra el aire, se oyó un fuerte ruido metálico. Lentamente me abrí paso hacia allí, y cuando mis manos tocaron un metal liso, lo que parecían las esquinas de una puerta, más dolor golpeó mis incisivos superiores. Joder. Kaz se estaba apretando contra la puerta, luego golpeándola con los puños. La zorra loca tenía razón. Sus palabras se repetían en mi mente en un ciclo constante, mientras nos adentrábamos en lo que debería haber sido bosque. Después de todo, habíamos estado en medio de la nada. La risa era ensordecedora cuando crucé el umbral y tuve que taparme los oídos con las manos para bloquearla. Sin embargo, a través de la puerta invisible estaba exactamente lo que Anneliese había descrito, la gente de la pared. A nuestro alrededor había pantallas de televisión y en esas pantallas había gente, caras. No formaban parte de la risa. La risa era mecánica y equivocada, arraigada en lo profundo de mi cráneo. Las caras que nos miraban eran de hombres y mujeres, algunos adolescentes e incluso niños más pequeños. Anneliese y Kaz estaban a mi lado, con la cabeza echada hacia atrás, la mirada clavada en las pantallas, no en las que yo estaba mirando, en las de unos pequeños monitores de ordenador. Cuando finalmente aparté los ojos de nuestra audiencia, comencé a ver lo que hizo que Kaz se pusiera rígido a mi lado. Una pantalla en particular mostraba su rostro. Era más joven, quizás 1 o 2 años. No, pensé, algo viscoso subiendo por mi garganta. Era de cuando había matado a esa chica. Sus manos, entrelazadas en su regazo, todavía estaban manchadas y resbaladizas con la sangre de Jessa Pollux. El Kaz de la pantalla estaba mucho más relajado, reclinado casualmente con los pies apoyados en la mesa. Su pelo era más corto y su ropa era más formal de lo que yo estaba acostumbrado a verle. Normalmente lo veía con vaqueros y sudaderas, pero este Kaz llevaba una impecable camisa blanca de cuello. Algo colgaba de su cuello, una delgada tira de tela negra con una tarjeta brillante al final recordándome algún tipo de acreditación. ¿Por qué exactamente te has inscrito en este programa? Crujió la voz de un hombre fuera de pantalla. Obvio. Kaz levantó sus manos escarlatas, una sonrisa torciéndose en sus labios. Su sonrisa arrogante me revolvió el estómago. Para recuperar mi reputación en Darkroom, se inclinó hacia adelante, sus ojos entrecerrados. Eso va a pasar, ¿verdad? No hago esta mierda gratis y tengo 1 millón de seguidores que impresionar, tío. Darkroom me adora. Kaz se burló, cruzando una pierna sobre la otra. Incluso si me pasé esa vez, que ni siquiera fue mi culpa. ¿Qué pasa? ¿Que sois Twitch o qué? Está en lo cierto, dijo el hombre. Darkroom se beneficia de sus influencers. Nuestro programa tiene como objetivo ayudar a satisfacer ciertas necesidades
transmitiéndolas aquí mismo. Hizo una pausa. Usted ha matado a 5 personas antes de inscribirse en Darkroom, ¿correcto? Sus padres y hermano. Los labios de Cass se curvaron en una sonrisa. Los destripé solo para ver qué había dentro. Pero claro, mi TikTok fue eliminado por todos los raritos en los comentarios que intentaban cancelarme. Puse los ojos en blanco. Te adoran, te llaman Dios, juran que harían cualquier cosa por ti y luego te joden. Me encogí cuando se inclinó hacia adelante, su mirada penetrando la cámara. Este tipo sabía exactamente cómo actuar frente a la ligera inclinación de su cabeza, tratando de conseguir el mejor ángulo. ¿Puedo decirte algo? Sí, por supuesto, jovencito. ¿Alguna vez te han llamado Dios? Porque es una pasada. Se rió. Hacía vídeos estúpidos y esta gente me adoraba. Me querían. Cass chasqueó la lengua. Pero en el momento en que les muestro mi verdadero yo, se vuelven contra mí e intentan acabar con mi carrera. Se reclinó en su silla con un suspiro mirando a la cámara. Y entonces os encontré a vosotros, que me pagáis por ser mi verdadero y auténtico yo. Ahora, ¿cómo podría rechazar una oferta así? Y el hombre se aclaró la garganta. ¿Seguirá matando? Somos conscientes de que el implante inicial afectó bastante a su cerebro. En el estado subyugado, seguirá matando, como dice el llamado impulso. Sin embargo, en realidad, le enviaremos señales a su cerebro que le harán cometer asesinatos. De acuerdo, lo haré. ¿Estás seguro? No pudimos evitar notar que durante su primera muerte pareció, reaccionar de una manera que no habíamos visto antes. Es posible que haya un fallo potencial. Ladeó la cabeza, como una marioneta, a la que le cortan los hilos. ¿A los comentarios les gustó? Bueno, sí. Bien. Cass extendió el brazo. Hacedlo de nuevo. Y hacedlo bien esta vez. Mientras me lleve 40,000 por cada aparición, estoy bien. Podéis rebanarme el cerebro todo lo que queráis. Me están pagando y estoy consiguiendo seguidores. Así que su mirada encontró la cámara. ¿A qué esperáis? Cuando la pantalla se volvió negra, luego parpadeó a una vista de pájaro y finalmente a un primer plano de mi casa, sentí que mis piernas cedían. Como por impulso, me toqué la boca y busqué el diente flojo. Eso, habló Cass, su voz un susurro entrecortado. Sus ojos seguían pegados a la pantalla, la confusión arrugando su expresión. Ese no era yo. Bueno, era yo, pero no recuerdo eso. Para mi sorpresa, se volvió hacia mí y vi verdadero miedo en sus ojos. Elena dijo con los dientes apretados, ese no soy yo. En lugar de responderle, me di la vuelta cuando las alarmas empezaron a sonar y la habitación se inundó de repente de una luz roja intermitente. ¡Fisgones!, chilló Annalise, escondiéndose detrás de mí. Ignorándola, me concentré en Cass, o en quien coño fuera. Cerré la puerta de golpe, arrojándome contra ella. Tienes que arrancarme el diente, le dije. Ahora.